Alicia Castro, ¿cómo anda usted? Buenas noches. ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, bien. Bueno, hágame un análisis de todo lo que ha pasado en la última semanita. El domingo pasado a esta hora estaba perdiendo el peronismo por palizas, se estaban sorprendiendo. Estaba hablando el presidente Alberto Fernández, pedía a la gente que lo apoye para llegar 2 años a su mandato y en el medio después pasaron la renuncia de los ministros. Bueno, hasta el día de hoy, lo que todos sabemos. ¿Qué análisis hace? Bueno, Tomás, digamos, me parece que hay que reflexionar un poquito más allá de la coyuntura, ¿no? En principio, a mí no me sorprendieron las elecciones del domingo, para nada. Ajá. En momentos de crisis, como es el que vivimos, una confluencia inédita de crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, crisis de valores, emergencia climática, me parece que hay que reflexionar profundamente, hay que pensar en las oportunidades que nos ofrece también una crisis, y estas oportunidades tienen que ver con que hubiéramos podido tomar medidas extraordinarias en favor de los que menos tienen, ¿no? Es decir, es un momento que en el mundo entero se está debatiendo el salario universal, el recorte de horas de trabajo, un sistema impositivo distinto, un régimen donde paguen más los que más tienen. Claro. La pregunta que había que hacer, me parece, eran 2 preguntas que el gobierno no hizo. ¿A quién escuchar? ¿Y quién paga el costo de la pandemia? ¿Por qué digo a quién escuchar? Yo estaba escuchando antes un columnista suyo que decía que la pandemia se manejó bien. Estoy completamente en desacuerdo. El manejo de la pandemia no ha sido bueno y creo que el negacionismo... ¿Por qué no fue bueno, Alicia? ¿Por qué? Porque en Argentina se usó, hay 2 estrategias para abordar la pandemia, básicamente. Una es una estrategia de eliminación, de supresión, la política que se llama de cero COVID, que tiene algunas medidas muy concretas, sobre todo el control y la gestión de las fronteras, el aislamiento de los pasajeros. Es obvio, ¿no? Evidente, nadie puede negar que la pandemia llega en avión, desde el primer caso hasta la última variante. Esto yo lo vengo advirtiendo, en principio porque conozco muy bien los aviones, lo vine advirtiendo desde marzo del año pasado, ¿no? Claro. Entonces, y luego me fui interesando cada vez más en el tema de la pandemia, conectando con expertos internacionales que propusieron y lograron un sistema cero COVID, como usó 2/3 partes de la humanidad, Tomás, ¿no? Claro. La inevitabilidad del contagio, la inevitabilidad de la muerte, tiene mucho que ver con el neoliberalismo, ¿no? Con esta fase del capitalismo que repite y repite frente a cada cosa, no hay alternativa. Ha dicho 2 cosas muy fuertes. Primero, que no te sorprendió el resultado de la elección, y otra, que el manejo de la pandemia fue malo. ¿Seguís estando dentro del espacio, digamos? Sí, claro. Sí, yo no me he ido del Frente de Todos. El Frente de Todos, como bien sabemos, y lo vemos muy claramente en la carta de la presidenta, tiene visiones muy distintas de la política, visiones de la realidad, visiones del modo de gestionar, visiones de la economía. Es decir, cuando digo que el manejo de la pandemia fue malo, no es... o sea, somos uno de los países... el 3er país de Sudamérica con más muertos por millón de habitantes. Entonces, en función de eso estaba analizando el resultado. ¿Cómo ve la gestión? Hay una estrategia de cero COVID que, digamos, en el medio de una pésima comunicación tampoco se ha informado. Y esta estrategia tiene que ver, la gente dice, no, bueno, el ministro de Economía decía, la Argentina no aguanta otra cuarentena. No se trata de cuarentenas largas, al contrario. Si vemos lo que ha hecho China, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Mongolia, Corea, Taiwán, Japón, entre todos esos países, son miles de millones de habitantes, tienen menos muertos que los muertos que tenemos en Argentina con 45 millones de habitantes. Confiar en la vacunación fue buena, la campaña de vacunación es buena. No se puede confiar solo en la vacuna, porque para que la vacuna funcione bien tiene que estar el 100% de la población vacunada, y además, como sabemos, el virus llega antes que las decisiones políticas, va mutando y se va haciendo resistente. Alicia, te hacemos una pregunta. Miguel, dale. Alicia, ¿cuál es su posición con el nuevo gabinete que tiene Alberto Fernández y qué espera que hagan a partir de mañana para que estén más cerca de estas ideas que usted plantea del Frente de Todos? Mire, yo creo, a mí
me parece que la carta de Cristina, que es una carta urbe et orbi, ¿no? Una carta que obviamente trascendió las fronteras y que pone un cierto orden a las cosas como suele hacer Cristina. Cristina habló de una delicada situación social, del atraso salarial, del descontrol de los precios, en especial de alimentos y de remedios. Y no solo eso, ella dijo un dato que es muy preocupante, ¿no? Muy esclarecedor. Dijo que se reunió 19 veces con el presidente de la Nación y que todas y cada una de estas veces por iniciativa de ella. ¿Qué quiere decir esto, Tomás? Es que es muy grave, Alicia, es muy grave, porque entonces quiere decir que ella discrepa con el presidente y el presidente va por un lugar que evidentemente lo ha llevado a esta derrota. Claramente, si el presidente no se da cuenta que si sigue así, evidentemente las cosas van a terminar mal para nosotros. No sé si para el partido gobernante. Y además, es decir, a mí lo que más de verdad digo, no es demagogia, más que la suerte de los partidos y de los representantes políticos, me incluyo, o de los políticos, porque en este momento no tengo representación, más me preocupa la suerte del pueblo. Claro, bueno, a eso me refiero. Claro, más me preocupa esa señora que ustedes entrevistaron en la Villa 31, que necesita ser escuchada y que no ha sido interpelada y que no se siente atendida. A mí no me sorprende que voten a Milei. ¿Por qué? Porque cuando hay dos partidos del establishment en pugna y ninguno de los dos partidos presenta alternativas reales, concretas, para mejorar la vida de la gente. Estoy hablando de lo que habló Cristina en su carta. Alimentos y medicamentos. Más simple no puede ser. Simples verdades. Cuando no se siente que además es interpelada, es escuchada, es atendida o es representada, se suele optar por estas salidas, digamos, cercanas al fascismo, que predican la antipolítica. Ese es el caso eso es lo que pasó en el Reino Unido con el Brexit, es lo que pasó con Le Pen, con Modi, con Trump, con Bolsonaro. De todos modos, digamos, lo que llamamos genéricamente la derecha, yo sí creo que hay derecha e izquierda, discrepo también con alguien que dijo no hay derecha e izquierda. Claro que hay derecha e izquierda, la lucha de clases está más presente que nunca, ¿no? La pandemia ha descorrido el velo sobre la incapacidad del capitalismo para resolver cuestiones tan básicas como la vida y la violencia de la desigualdad. Pero Cambiemos no logró más votos, somos nosotros que hemos perdido votos. Sí, claro, Cristina, perdido mucho. Absolutamente. Cristina los cuantificó, dijo 440.172 votos con respecto a la elección del 2017, donde Unidad Ciudadana obtuvo más votos con el peronismo dividido. Entonces, cuando la presidenta dice que de las 19 veces, la expresidenta, la vicepresidenta dice que de las 19 veces que vio a Alberto Fernández fue todas por iniciativa de ella, y que además dijo toda esta serie de cosas que relata sobre la delicada situación social, sobre que no estaba de acuerdo con el manejo de la economía concretamente, quiere decir que el presidente no escucha a la fuerza que lo llevó al poder. Y eso es muy grave, porque esa es la fuerza que aportó más votos, es la fuerza que aportó su historia, su energía política, su energía social. Gracias, Entonces, Alicia. Quedó muy claro, queda sumamente claro la lectura. Muchísimas gracias por esta entrevista. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Y con respecto al gabinete, el gabinete puede ser muy bueno, pero lo que importa son las políticas, ¿no? Más que el gabinete, las políticas. Y además otra cosa, y termino con esto, es muy importante que se empiece a hacer lo que se dice. No se puede decir gobierno feminista y tener un gabinete de 21 con 19 hombres y 2 mujeres. No se puede decir gabinete federal y de 21 tener a 2 personas de las provincias, porque el